En el mundo de la música, como en otros tantos, hay contratos, y en esos contratos a veces hay pedidos que parecen un capricho, frases perdidas dentro del mismo que nadie leería con atención. Y sin embargo, esas rarezas a veces ignoradas esconden un secreto más grande, porque en el mundo del rock, lo absurdo siempre puede ser una estrategia. Hoy en Crónicas del Cuervo vamos a desmenuzar la historia de la cláusula Van Halen, un detalle ridículo en un camarín convertido en una de las anécdotas más célebres del rock. En otras palabras, cómo un bowl de M&M puede haber salvado vidas en algún momento. Pero para entender cómo un bowl de M&M pudo convertirse en un arma contractual, hay que volver un rato a fines de los años 70 y principios de los 80. El rock había mutado en un negocio gigante. Los recitales dejaron de ser simples escenarios con amplificadores y se convirtieron en producciones titánicas, con toneladas de equipos, luces, efectos especiales y exigencias técnicas que podían costar millones de dólares. La industria de la música vivía un momento de esplendor, estadios llenos, giras mundiales y un nivel de profesionalización que ya no tenía nada que ver con el amateurismo sesentista de un micro, 3 guitarras y a la ruta. La década del 70 fue testigo del crecimiento de bandas que empujaban la música hacia la espectacularidad. Kiss con sus shows incendiarios, Queen llenando estadios, Led Zeppelin llevando la potencia y el rock como estandarte. El público ya no iba solo a escuchar música, iba a ver un espectáculo, y ahí Van Halen entendió perfectamente de qué se trataba el juego. Pero esa espectacularidad traía un problema: complejidad técnica. Las giras requerían decenas de páginas de especificaciones técnicas, con detalles minuciosos sobre electricidad, tarimas, estructuras de soporte y seguridad. Un error podía costar un accidente grave. En ese contexto, los contratos entre las bandas y los organizadores de cada show se volvieron Biblias que tenían que respetarse al pie de la letra. No se trataba solo de egos, era un asunto de seguridad y logística. Y es justamente en ese marco donde un ítem aparentemente estúpido, escondido en medio de hojas y hojas de cláusulas técnicas, iba a convertirse en leyenda. El pedido de que en el camarín hubiera un bowl de M&M, pero que no hubiera ninguno de color marrón. Antes de la anécdota en cuestión, contemos un poquito sobre la banda. Van Halen nació en California a comienzos de los años 70, formada por los hermanos Eddie y Alex Van Halen, hijos de un músico holandés que emigró a Estados Unidos. Eddie en guitarra y Alex en batería encontraron en David Lee Roth a un cantante histriónico, carismático y amante de los excesos, y completaron la formación con Michael Anthony en bajo. Desde el arranque fueron un tornado, una mezcla de virtuosismo, energía escénica y un sonido que reinventó la guitarra eléctrica para toda una generación. Su debut discográfico, Van Halen, de 1978, fue un golpe sobre la mesa. Temas como Running with the Devil y el cover explosivo de You Really Got Me los catapultaron de inmediato. Pero el gran diferencial fue Eruption, ese solo de Eddie que redefinió el instrumento utilizando la técnica del tapping, una forma de golpear las cuerdas con ambas manos en el diapasón, quedó como marca registrada y convirtió a Eddie en un referente de la guitarra. En poco tiempo, la banda se volvió sinónimo de exceso y espectáculo. David Lee Roth era un frontman que mezclaba artes marciales con poses de estrella de cine clase B, mientras que Eddie tenía su protagonismo y mucho a través de las cuerdas. Entre 1978 y 1984 lanzaron una tremenda seguidilla de discos: Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down y el mítico 1984 con Jump y el famoso órgano Conquistando el Mundo Entero. Fueron años de estadios reventados, giras interminables y una reputación de banda que venía a destruir todo. Pero el éxito no venía solo. Como en toda banda de ese calibre, estaban los egos, las peleas internas, la adicción al exceso como estilo de vida. Van Halen no era solamente un grupo de músicos talentosos con aire de divos. Eran también empresarios del espectáculo, conscientes de que cada show era un riesgo y que cada error técnico podía arruinar la experiencia o, peor, provocar una tragedia. Por eso, en medio de ese caos organizado, nació la famosa cláusula de la que hoy estamos hablando. La cláusula Van Halen decía textualmente que en el camarín tenía que haber un bowl de M&M, con la aclaración de que no podía haber ninguno de color marrón. Si alguien encontraba un solo M&M marrón en ese bowl, el contrato podía considerarse violado y la banda tenía derecho a cancelar el show, cobrando igual. La historia, que durante años circuló como el capricho de una banda de rockeros ególatras, tenía una lógica que tal vez en ese momento era impensada.
David Lee Roth lo explicó en su autobiografía. Los contratos de Van Halen eran kilométricos, con páginas y páginas de exigencias técnicas. En un tiempo en que algunas bandas llevaban equipos tan grandes, cada detalle era vital. Amperajes eléctricos, refuerzos en el suelo para aguantar toneladas de equipos, medidas de seguridad específicas. Y la jugada fue muy inteligente. Perdido en el medio de todas las cláusulas, había un pequeño apartado que especificaba que la banda quería un bowl con M&M en la mesa del camarín, pero con la salvedad de que el bowl no debía contener ninguno de color marrón. Encontrarse con un M&M marrón en el bowl era una señal directa de que los organizadores no habían leído con cuidado el contrato. Y si no leyeron esa parte, tampoco habrían leído las especificaciones técnicas. Eso podía significar, literalmente, que el escenario se derrumbara. Y casi pasa. En un show en Colorado, la banda llegó y encontró M&M marrones en el camarín. David Lee Roth, sin dudar, ordenó revisar todo. Resultado, descubrieron que el suelo del estadio no estaba reforzado y que de haber montado todo el equipo, la estructura se habría hundido provocando un desastre. El detalle de los M&M había salvado la noche. La anécdota corrió muy rápido. Hoy podríamos decir que se viralizó. Para la prensa amarilla era una muestra más de divismo ridículo. Pero para los técnicos y productores de gira, en cambio, era una lección de control de calidad disfrazada de capricho. Y así, lo que parecía un berrinche se convirtió en una de las cláusulas contractuales más famosas de la historia de la música. La cláusula Van Halen trascendió a la propia banda. Con los años se convirtió en ejemplo de manual de management, estudiada en escuelas de negocios y charlas motivacionales. Lo que al principio fue ridiculizado como un gesto de divismo extremo, pasó a verse como una maravillosa jugada. Un detalle absurdo, fácil de chequear, que revelaba la seriedad, o falta de, con la que los organizadores trataban el contrato. En el mundillo del rock la anécdota reforzó la imagen de Van Halen como una banda excesiva, sí, pero también inteligente. Mientras que muchos colegas exigían montañas de champán o habitaciones enteras llenas de flores, ellos escondieron su verdadero objetivo detrás de un bol de caramelos. Una forma de disfrazar el control como excentricidad. En la cultura pop quedó como uno de esos mitos más mencionados. Cada vez que se habla de las demandas ridículas de las estrellas, los M&M aparecen en la lista. Las repercusiones también tocaron a la industria. Muchos artistas copiaron la idea, incorporando detalles absurdos a sus contratos para testear la atención de los organizadores. Otros directamente se inspiraron para hacer de sus camarines lugares cada vez más extravagantes, alimentando esa leyenda del rockstar imposible de complacer. Pero lo cierto es que pocos tuvieron la visión de Van Halen. No se trataba de un capricho, sino de una trampa ingeniosa para garantizar que los detalles técnicos se cumplieran al pie de la letra. Décadas después, la anécdota sigue viva. Cada tanto, algún artículo o entrevista la rescata como ejemplo de genialidad oculta en el mundo del espectáculo. Una historia que mezcla rock, inteligencia y marketing. La cláusula Van Halen es una metáfora perfecta del rock como fenómeno cultural. Lo superficial, un bowl de caramelos, escondía algo más profundo, la obsesión por el detalle, la conciencia de que un show de ese tamaño podía venirse abajo por una falla mínima. Y también es una lección sobre percepción. Lo que el público veía como un berrinche era en realidad una estrategia. Exagerando un poco, hay algo casi poético en esa jugada. El rock siempre se alimentó del exceso, de lo ridículo, de lo exagerado. Pero en este caso, el exceso era una máscara que cubría una preocupación muy real. La seguridad, la prolijidad, la seriedad de un espectáculo gigante. En un género acostumbrado a improvisar y romper reglas, Van Halen mostró que también podía ser ingenioso imponiéndolas. Lo interesante es cómo esta historia muestra el poder del mito, porque si mañana te cuentan que tal banda exige un unicornio inflable en su camarín, vas a pensar en Van Halen. La anécdota quedó como arquetipo, como sinónimo de cláusula absurda, aunque la realidad fuera mucho más racional. Es el típico ejemplo de cómo el relato puede superar al hecho. Nadie recuerda los detalles técnicos que podrían haber evitado un accidente en Colorado, pero todos saben que Van Halen no quería M&M de color marrón. Ojo, tanto Van Halen como miles de bandas y artistas de aquella época y de la actual también, tuvieron y tienen delirios de divos, exigencias excéntricas y trato diferencial. Pero también hay que reconocer que ese detalle fue una genialidad que quedó marketinera, pero que al mismo tiempo jugaba a favor de que el espectáculo se pudiera realizar, asegurándose de que todo estaba como tenía que estar para que los participantes pudieran disfrutar sin preocupaciones. Y a partir de hoy, seguramente, cada vez que escuches M&M, te vas a acordar de esta historia.
Esto fue Crónicas del Cuervo, un podcast de mitos, historias y anécdotas musicales. Si te gustó este episodio, seguinos por donde estés escuchando, compartilo y date una vuelta por nuestros otros vuelos. Dejanos tus comentarios, sumate a las redes y contanos qué historia querés que investiguemos la próxima. Nos encontramos en el próximo vuelo y gracias por escuchar.